Aquí vamos a comenzar el urdido en 8, pero esta es algo que antes mis abuelos lo hacían, lo sabían hacer nomás porque esto no lleva dibujo. Es el tejido simple que le decimos nosotros, el tejido sencillo, le podemos decir, porque como no lleva dibujo es más fácil para trabajar. Pero se puede hacer con diferentes colores, se dice el tejido liso. Y como uno lo quiera hacer, lo puede hacer tal vez de un color completo o también con diferentes colores. Al cambiarle los colores se hace un nudito nomás y después al trabajarlo, al tejerlo, ahí se van desatando esos nudos para que no se note. El 8 es arriba, pasa por arriba y acá se va por arriba pero sale por abajo. Se puede hacer un trabajo grande de muchos metros y trabajos chicos también de pocos centímetros. Va a depender todo lo que uno quiera hacer. Ya, entonces aquí, por ejemplo, ya aquí yo voy a cortar para cambiar de color. Porque le vamos a poner otro color. Aquí se hace un nudito, pero un nudito que se pueda desatar. Nudito ahí, porque este después lo vamos a desatar cuando estemos trabajando el telar ya. Ya no se, ni siquiera se va a notar a dónde iba el nudo. Y así usted le puede poner los colores que usted quiera. Y lo otro también, si usted le cambia de colores, la terminación siempre tiene que ser con el color que comenzó, nunca con otro color. Porque ahí no sería la pieza completa, sería pieza a la mitad. Para que sea la pieza completa, usted busca el centro, del centro se dirige a hacer todo lo que hizo de principio. Por ejemplo, este puede ser el centro de mi telar. Ya, aquí yo le voy a poner una hebra negra. Ya, este va a ser como el corazón de mi telar. Y yo de aquí tengo que ponerle el naranjo y el blanco. Entonces así la pieza queda completa, si no queda a medio. Ya, aquí tengo las dos puntas unidas, el naranjo con el blanco, y le hago un nudito que se pueda desatar ahí, porque después al trabajarlo eso lo vamos a esconder, ese nudito. Y aquí estoy haciendo la terminación, que todo trabajo tiene que ser así, tal cual como lo voy a hacer, sea un trabajo chico o uno grande. Se comienza con el color y se termina con el mismo color. Y contar las hebras también, porque tiene que tener las mismas vueltas que empezó el comienzo y el final. Y vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 18. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahí ya estaríamos listos. Aquí ahora yo voy a cortar porque ya estamos en la terminación. Y se corta siempre por abajo y se amarra.